Buenas tardes a todas, bienvenidas. Perdonen los problemas técnicos. Estamos en la segunda sesión de la Escuela Generosa, que en esta edición lleva por título Crear y Criar, Ser y Maternar. Y en esta segunda sesión vamos a tener la participación de Natalia Domínguez. Como saben, esta edición está siendo coordinada por Lauri García Dueñas, quien hará la introducción a esta sesión. Comentarles que por primera vez estamos signando el lenguaje de señas y nos está acompañando Milena Pérez eh, en toda esta edición de la Escuela Generosa. Además, Milena también nos va a acompañar el jueves a las 7 de la noche en el conversatorio que tendremos con las artistas que nos visitan de Centroamérica y que esta noche estarán inaugurando exposición junto a nosotras a las 7 de la noche en el Centro Cultural. Así que bienvenidas de nuevo. Eh, Mantengan por favor encendidas sus cámaras y cuando quieran participar, levanten la manito para que podamos saber que desean compartir algún comentario o hacer alguna pregunta. La dinámica es, bueno, la introducción que hará Lauri, luego pasaremos a la ponencia de Natalia y tendremos una última parte para participar con comentarios o preguntas y respuestas. Así que bienvenidas de nuevo y les dejo con Lauri. Muy buenas tardes a todas. Bienvenidas a una sesión más de la Escuela Generosa. Y es un honor para mí presentar a la artista visual salvadoreña Natalia Domínguez. Natalia es una persona, pues una artista muy querida acá en El Salvador y estuve haciendo una investigación sobre su obra que involucra arte visual, performance, y Natalia está cumpliendo 25 años desde su primera exposición que según el internet fue en el Museo León Trotsky en México, y ha tenido otras exposiciones en Lisboa, en Centroamérica, en varios países, y la pueden seguir en Instagram porque ella es guía y tutora en un proyecto que se llama Ensayo y Error, porque como tallerista y como tutora pues está apoyando a las nuevas generaciones de artistas salvadoreños, y hace poco tuvieron en la fábrica un suceso artístico que se llamó Pagani, en el que tuve el gusto de poder verla en acción en la parte performática. Y bueno, Natalia es artista, madre y una querida amiga aquí en la Escuela Generosa. Bienvenida, Natalia. Contanos qué nos vas a contar. Gracias, buenas tardes a todas. Yo no sé si quisieran que comenzara hablando un poquito de la curaduría que estoy haciendo, que se llama Maternar, es un proyecto que se inaugura este día, o ahorita me dedico a comentarles el texto, a trabajar sobre el texto que he preparado. ¿Cómo quieren que organicemos? Fíjate que yo creo que podemos empezar por el texto, luego que nos contés sobre la exposición, y ya luego nos quedamos platicando con las mujeres participantes. ¿Qué te parece? Perfecto, gracias. Bueno, yo siempre estoy haciendo como reflexiones y tratando de problematizar sobre estos grandes conceptos con los que trabajamos bastante en el arte. En esta ocasión me toca hablar a mí de arte y resistencia. Me parece un término bastante problemático porque para mí que la resistencia es algo que me hace pensar en situaciones, en situaciones donde te toca salir de la zona de confort. Entonces, y situaciones adversas en general, cuando vos hablas de la resistencia.
Y me parece que el arte contemporáneo o el arte visual, que es mi cancha, tiene una situación con la resistencia. Como estos grandes temas son tomados, son instrumentalizados y pues no siempre el hecho de que estemos trabajando sobre estos conceptos significa que de verdad estemos, creo, abordándolos desde donde se debe, con el mayor respeto, ¿verdad? Entonces, pienso que muchas veces se instrumentalizan estos conceptos como la resistencia para generar visiones sobre nosotros como artistas, visiones súper heroicas y súper complacientes con lo que el medio demanda. Personalmente he trabajado en performance y bastantes obras que tienen que ver con lo social y me di cuenta de eso, que estaba como poniéndome una camisa que me quedaba bastante grande cuando yo quería hablar sobre la justicia social, sobre los derechos civiles, sobre los derechos de personas con capacidades especiales. Entonces me di cuenta que esos temas me quedaban bastante grandes. Entonces, partiendo de eso, cuando yo estuve trabajando de la mano con el GICAS, que es el Centro de Estudios Globales, que tiene una sede en Chile, estuvimos trabajando en investigaciones y en textos sobre nuestros propios contextos. Como yo soy Centroamérica, entonces yo comencé a investigar estas ideas de resistencia en nuestros trabajos artísticos. Y para mí un referente maravilloso que tenemos es Regina José Galindo. Ahora, yo traté, aunque me parece que su obra es increíble y tiene mi admiración como artista, traté de tomarla a ella como un referente a problematizar, ¿verdad? Y esta noción artística que tenemos sobre nosotros mismos como héroes en general, cuando estamos hablando de temas políticos y sociales. Entonces preparé un texto escrito de una manera para una obra de teatro, para una comedia. Todo mi resultado, que lo van a poder ver después cuando se suban estos textos, todo mi resultado son piezas hechas para una obra de teatro. Ajá. Eh, ¿Me querías decir algo, Lori? No, Lauri. No. Vaya. Entonces le voy a leer este extracto. Se llama, a ver, es la voz tercera. Leo a continuación. Voz tercera. Pensando en quién puede borrar las huellas de Regina José Galindo. 2003. Es una pieza performática de Regina José Galindo, donde ella hace un recorrido por un palacio de justicia en Guatemala, hace un recorrido y ella se va llenando los pies con sangre. Entonces va dejando sus huellas. Esa es la pieza en concreto. Ustedes pueden buscar la documentación en YouTube. Ahí está. Dice, esta es mi obra de arte. Favor poner atención y guardar silencio. Antes de comenzar, me pregunto si ustedes entenderán este contenido, porque ustedes no son Maya Cachiquel y no tendrían jamás esa sensibilidad. Sin embargo, aquí les va presto y sin más preámbulos, arriba el telón. Soy de Guatemala. La vida es particular como en ningún otro país. Juro que hemos sufrido desde hace años, pero ustedes no lo entienden porque todo les ha sido fácil. Nacieron con oportunidades y dignidad. No hubo guerras, ni luchas, ni han llorado a nadie, ni han perdido recuerdo. La obra comienza. Yo estoy descalza en medio de la sangre. Mira tú lo pesada que es la cruz que ando colgando. Siglos y siglos de penitencia, conocimiento que no termina nunca, justificaciones insuficientes para cometer 1, 2, 5 barbaries. Perdimos la cuenta del sacrificio. Ahora somos más leyendo castellano y seremos más los que dejemos el campo para venir a la ciudad.
Verás lo difícil que es sobrevivir en este país, bajar de la montaña, vender barato, enceguecer por el incesante flash de las cámaras, bordar la mejor prenda para el más blanco que deleitado dirá que no es racista, que es inclusivo y quédese con el cambio porque siempre he sido bueno con los indios. Me visto de negro funeral y ejecuto un piadoso y triste caminar descalza, untada de sangre. Cada 5 pasitos pongo el recipiente en el piso y sumerjo mis pies en el líquido del mercado. No miro a nadie, voy flotando en un trance performático porque mi acción es simple, pero conceptual. Dejar huellas en el piso frente al Palacio de Justicia es un acto cívico, espectáculo teatral, aplausos a lo lejos. Muchas gracias, público. He tomado el riesgo de caminar solita entre los policías que estaban molestos, pero es una obra de arte y no hay nadie quien me detenga. Sin embargo, ¿a quiénes conmoverá esta acción? Este frío edificio de señores del gobierno continuará devastando bosques, secando ríos, comandando historias secretas de más muertes y más muertes. Por mi parte, una oportunidad pido. Esta documentación de aplausos, imágenes de lutos a alta resolución me pertenece. Eso sería el texto. Entonces, a ver, perdí la pantalla. Tengo micrófono, sí, ¿verdad? Ajá. Eso sería el texto. A mí lo que me interesaba con esta voz que yo me invento sobre sobre un inconsciente de Regina José. Número 1, quería hablar del contexto, de nuestros contextos violentos, ¿verdad? Número 2, quería hablar también de cómo nosotros desde el arte existe esta delgada línea donde instrumentalizamos la herida y la volvemos apta para el consumo del mercado, para las bienales, para las convocatorias artísticas. Y también, número 3, quería hablar también de cómo esto también requiere actos de valentía que damos por sentado en nuestros quehaceres, ¿verdad? Esos actos de valentía que están en medio y que no nos damos cuenta. Y pues como mujer, ahora sí que hablando de la figura de Regina José Galindo, es una figura emblemática, ¿verdad? Lleva años trabajando desde estas posturas que son muy arriesgadas y muy fuertes. Eso quería comentar acerca del texto. Fíjate que, bueno, a mí me surgen varias preguntas, algunos comentarios. Les voy a poner aquí eh, el link de la página de Regina. Digamos que a un nivel más popular, el arte contemporáneo pues tiene varias críticas, algunas críticas parecidas a las que tiene la poesía, de que es algo que no se entiende y que es algo para las élites, ¿verdad? Entonces, vos tocas un punto que ha estado en la palestra pública del arte en los últimos años y que se ha puesto ahí al centro y todavía no tenemos la respuesta, todas las respuestas, en verdad, quizás nunca las vamos a tener, pero es un concepto que se llama extractivismo. Y este concepto que se llama extractivismo también se le ha adosado, por ejemplo, al periodismo, a la ciencia social, a todos los organismos de cooperación, hasta qué punto, y en el arte, hasta qué punto el dolor se vuelve en una mercancía, en un capital simbólico que se extrae de la comunidad, que no se le retribuye a la comunidad, y hasta qué punto se puede mercantilizar el dolor en el necrocapitalismo del consumo y también en el mercado del arte, ¿verdad? Hace poco me llegó un video eh, que la pintura de Frida con el Diego aquí en la frente, la vendió Sotheby's en 61 millones de dólares, ¿verdad? Y para mí fue bien fuerte porque había como unas modelos, este,
blancas, rubias, así como con smoking, que llevaron así la pieza, me da escalofríos, con todos los pros y los contras de las personas que pueden hablar de Frida, ¿verdad? Pero la llevan ahí, la ponen y, y pues empieza la pugna y se vende en 61 millones de dólares cuando la artista la vendió en aproximadamente $5,000. Y ella anotaba en el Museo de Frida, se puede ver que ella anotaba en una libretita así como vendí una pintura en tanto, le di tanto a Diego, le usé tanto para las verduras. Entonces, como esa pieza que nació en el cuarto de una mujer que estaba postrada, llegó a ser una pieza que en el 2025 se vendiera en 61 millones de dólares. Y cómo a mí me gusta el texto que nos compartió Natalia porque precisamente pone el dedo en la llaga en esto que no es muy cómodo hablar en el mundo del arte, que es el extractivismo, ¿verdad? O sea, cómo se puede, sin demeritar, porque creo que a Natalia y a mí nos siguen cantando Regina, sin demeritar la encarnación del cuerpo de Regina y el impacto que puede tener, por ejemplo, en México de 2014 yo pude estar presente en uno de sus performances que se corrió así de boca en boca, la invitación y ella se enterró en el bosque de Chapultepec desnuda de su cabello, ¿verdad? Hace poco en Invernadero, una pieza de Lisania me recordó a esa brutalidad de ver a las mujeres excavándose y fundiéndose con la tierra, ¿verdad? Digamos que no ponemos, no demeritamos la fuerza expresiva de las artistas, ¿verdad? Pero sí ponemos en la mesa este punto de que en el mercado del arte, pues no podemos negar que existe cierto extractivismo, ¿verdad? Y cierto fetiche hasta cierto punto del dolor. Entonces, eh, quisiera, Natalia, que antes de pasar al tema de la maternidad nos respondieras cuál ha sido tu visión, ya que tienes 25 años de carrera, con este tema del extractivismo en el mundo del arte. Fíjate que a mí me comenzó a hacer mucho ruido esta situación porque yo crecí en medio del conflicto armado. Entonces, cuando yo me crié, mis visiones del arte era, si vos vendés, eso es superficial. Entonces, y tu obra tiene que decir algo importante. Tu obra tiene que hablar de las heridas sociales. Entonces, yo crecí con esta horma de negatividad y de responsabilidad social que a mi obra le quedaba grande, ¿sabes? No quiere decir que no hice. Yo trabajé haciendo como varias obras que hacían referencia a injusticias sociales, y, pero me di cuenta también que soy una persona privilegiada y que esos temas algunos pues no me atraviesan del todo, ¿verdad? Pero creo que me di cuenta también de eso porque he tenido como una relación bien fuerte con la educación y con la formación en comunidades. Y vos te das cuenta que la herida sigue ahí, a pesar de que vos pretendás llevarles arte a las comunidades y pretendás enseñarles a dibujar bien. Te das cuenta que la herida, que la miseria, que los problemas sociales siguen ahí y que la resistencia real no la estamos haciendo nosotros, la está haciendo la gente que está por debajo. Eso es como lo que a mí me hace como mucho ruido, ¿sabes? En todo lo que hacemos actualmente. Y que la resistencia real también la vive la naturaleza. Ahí como que creo que estos árboles que vuelven a crecer en medio del ripio es para mí la prueba más fuerte de resistencia. Nosotros siento que aquí en nuestro medio actualmente solo somos personas quejándonos a través de redes sociales. Hay mucho de eso. Entonces,
me parece que por lo menos a mí me quedaba grande bastante esa palabra, ¿verdad? Yo hablar de resistencia o de la resistencia en mi obra, pues. Entonces sí me volqué por eso a un contenido más personal, eh, por ética, ¿verdad? Por, por respeto a mi propio trabajo y por respeto también al público, porque, bueno, es decisión de cada persona, de cada artista, de qué vas a hablar y cómo lo vas a hablar. Eso es súper respetable. Pero yo no podía sentir que estaba siendo poco ética hablando de algo que no me compete. Ujú. Hablando de heridas que las vivo desde afuera, como un observador. Muchas gracias, Lo Natalia. Yo siento. creo que pocas personas pueden tener, el arte se trata de estética, pero también de ética, ¿verdad? Y creo que les artistas, eh, hay un momento en que tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Algo que te quería preguntar ahora para seguir entrando en materia, es justamente haciendo esta línea temporal de tu obra. ¿Cómo ha sido para vos ser artista antes de tus hijos, antes de maternar y después de maternar, o siendo artista y maternando? Contanos de una manera ya quizás menos así, más coloquialmente, contanos cómo ha sido para vos este tránsito para llegar a hablar de la exposición de hoy, Mira que posteriormente. Mónica me está escribiendo en un papel, no vayas a llorar. Dice, no vayas a llorar. Este, dame un momentito. Ah, yo soy bien llorona, así Así. que voy a No, llorar con vos. a ver, tu pregunta era, bueno, yo tuve a mis hijos yo tuve a mi hija Maya muy pequeña. Cuando recién nació, yo iba a la universidad y la amamantaba en la universidad y en México. Entonces, comencé a crecer con ella. Para mí es como que la compañía de mis hijos nunca ha representado como un obstáculo en mi carrera. Y me siento súper privilegiada porque para muchas mujeres sí es un obstáculo su maternidad. En mi caso no lo fue. Y por eso creo que ahora que tengo la oportunidad de que se me dé una curaduría y poder decidir que quiero hablar de la maternidad, eh, en mi visión como artista participante es hablar desde la celebración, desde honrar la maternidad, pero no solamente la mía, sino la maternidad de la gran madre tierra, que para mí es como, basta ver. Entonces, mi pieza trata sobre eso, sobre un homenaje a la madre, a la Pachamama que nos cuida. Y en esta curaduría, a mí también me interesaba tomar en cuenta las voces posibles con las que tuve el privilegio de encontrar. Y en esas voces de testimonios hay voces que recuerdan a la violencia, voces que recuerdan a la herida, a las ancestras, voces de luto. Entonces, quise abrirme a esa posibilidad, que la curaduría no intentara ser una verdad absoluta sobre la maternidad, sino algo mucho más abierto, desde donde las personas que participamos la vivimos. Y también para mí es muy importante la participación de Dalia Chévez, porque ella no es mamá y no quiere ser mamá, pero tiene una visión muy particular sobre la maternidad. Entonces es una sorpresa la obra de ella. Ahora, yo sí he querido hablar de algo muy concreto, desde la violencia a la ternura, lo que pueda caber ahí, ¿verdad? Y sí quiero como que dejar claro que evidentemente este tema es súper amplio y es una gran investigación la que se puede hacer, porque mayormente las propuestas que van a haber en la exposición son, son
propuestas testimoniales de personas que vivimos en ciudades, mayormente ciudades. Entonces, estos discursos importantísimos sobre las madres en la colectividad, en áreas más rurales, no las tenemos. Lastimosamente, no he podido localizar discursos desde ahí, desde la ruralidad, desde la colectividad de las maternidades en otras áreas, ¿sabes? Entonces, claro, aquí hay una situación y ahí sí que hay que hacer hincapié, ¿verdad? Mucho de lo que creemos y de lo que opinamos sobre la maternidad, sobre el acto de cuidar a otros, sobre el acto de eso de tener hijos, está sesgado por visiones muy capitalistas, muy academicistas y muy eurocéntricas, donde el cuidado a los otros es un acto pecaminoso, es un acto que va en contra de tu propia realidad como mujer o de tu propio ser. Entonces yo sí quiero como que poner eso en duda, ¿verdad? ¿Por qué el acto de dar vida tiene que ser satanizado de esta manera? Entonces sí, siento que es una visión muy de que nosotras y nosotros, los seres humanos, estamos para servir, pero al capitalismo. Si nos servimos a nosotros mismos como acompañantes y cuidadores, ves como que generalmente decís, yo no quiero pasar 24/7 cuidando a alguien, ¿sabes? Como que esto ya fuera algo muy negativo, una actividad que nos resta a nuestro propio ser, a nuestra propia vida. Ajá. No sé qué más te puedo decir. Estoy tomando nota. Sí, me Fíjate pone que me nerviosa eso. encanta porque Natalia y yo, Natalia no sé si se acuerda, pero en un pequeñito encuentro que tuvimos, Natalia y yo tenemos como visiones bien contrarias. Me encanta conocer una madre, así yo quisiera marcar esa frase que dijo, para mí mis hijos no han sido un obstáculo en mi carrera artística. Entonces, aquí están con el yin y el yang, porque yo creo que a veces tengo una visión bastante negativa, no de los hijos, sino de la maternidad, y tengo la hipótesis de que el capitalismo, pues por estas macroestructuras paradigmáticas de que demerita el cuidado como algo de carácter inferior, como hemos introyectado esto de que servir es de menor valor. Digamos que en mí sí ha habido un montón de circuitos adversos para que en lo personal pueda disfrutar la maternidad, también porque las historias, pues sí, nos atraviesa la violencia, ¿verdad? Y a veces cuando las mujeres nos atraviesan la violencia es más difícil disfrutar de la maternidad, nos sustraen esa posibilidad de disfrute, ¿verdad? Pero me encanta esto que dice Natalia porque sí reconozco que hay una parte que es muy deliciosa, celebratoria, pletórica de cuidar a otras personas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ver cómo nace el lenguaje, ver a un ser que no tiene lenguaje y va adquiriendo lenguaje, ver una persona que no se puede valer por sí misma y cómo va adquiriendo eh, autonomía, ver cómo una pequeña masa de carne eh, empieza a agarrar volumen a través de la leche que le das. Entonces, todas esas partes creo que, al menos en lo que yo escribo, no están tan presentes, pero me gusta que estemos aquí el yin y el yang frente a ustedes Sí, y sabes que para yo ver también, esos dos lados. perdón que te interrumpa, creo que hay como mucho de lo que se pierde con todas estas tradiciones que son tradiciones familiares de nuestras comunidades, mucho de lo que hemos perdido, pero que recuperamos, cosas tan simples como, que yo lo llamo maternar, eso, yo lo llamo cuidar, ¿sabes? El acto de cocinar, el acto de cocinar en familia, el acto de hacer algo rico para las personas que consideramos cercanos,
Son cosas que son parte de estas actividades que se llegan en algún momento a ver como, no tengo tiempo, no hay el tiempo para eso. Entonces, por eso siento que mucha de la concepción sobre familia se ha ido perdiendo. Y sí que me parece una situación desfavorable y contradictoria, porque ¿qué más nos queda? ¿Verdad? En una sociedad que está podrida, en una sociedad que está llena de miseria, ¿sabes? ¿Qué nos queda si no tenemos el cuido y si no procuramos el amor hacia nuestros seres queridos, pues? En romance utópico. Eh, Ahora, Natalia, quisiera que nos contaras todos los, eh, cuándo se decidió, cuándo se te da la noticia o vos haces la propuesta de la expo que se presenta hoy y que nos contés, porque creo que es un lujo tenerte aquí hoy. Yo sé que te estamos reteniendo un poco, pero vamos a aprovecharte. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo se escogió a las artistas? Ya mencionaste algunas, pero contanos de los tejes y manejes de la exposición maternal. Bueno, a mí Mónica Mejía me invitó y agradezco por la confianza de Mónica. Entonces siento que de hecho este proceso se ha tejido mucho en su compañía, ¿verdad? Bajo su cuido, ¿verdad? Entonces, ella me ofreció una curaduría hace como que un mes y medio, ¿verdad? Que iba sobre el Día de la Mujer. Y a mí me pareció, quizás por mis propias vivencias, mi relación con mi mamá y con mis abuelos, con mis ancestras, me pareció que calzaba muchísimo que yo hablara sobre la maternidad. Es un tema que es muy necesario platicarlo por todas las aristas que tiene, todas las situaciones violentas que se dan alrededor sobre la salud, ¿verdad? Sobre la salud obstétrica, la salud mental de las personas que somos mamá y de las que no somos y no deseamos y no desean serlo. Entonces, eso fue hace un mes y medio y ha sido un proceso donde creo que nos hemos acompañado, como con Mónica, hemos dentro de lo que nos fue posible, convocamos artistas a nivel centroamericano, solo no tenemos la participación de Belice, no se pudo, como dicen, no se pudo. Pero tenemos de Guatemala a María Fernanda Carlos, con unos bordados sobre que hacen referencias a sus ancestras. Luego de acá tenemos a Tania Molina con un poema amoroso. Tania también va a dar unos talleres súper bonitos sobre el luto en la maternidad. Dalia Chévez, que ya la mencioné, que es artista, curadora y gestora. Beatriz de León, con un proyecto escultórico. Sandra Leiva, con bordado. Yo estoy participando con una especie de altar. Luego tenemos a Melissa Pastrana de Honduras. Ella trabaja con un halo ortopédico, hace referencia a situaciones sobre la salud en la maternidad. Patricia Belli de Nicaragua, nuestra gran Patricia Belli, fundadora del Espira Espora. Luego tenemos a Alessandra Sequeira con una pieza escultórica, resultado de un taller súper lindo que dio sobre tejer con ramas y tejer con alambre. Alessandra Sequeira de Costa Rica. Bárbara Cartier de Panamá, una pieza preciosa, lúdica, maravillosa, que busca la inclusión en estos espacios institucionales. Y hasta ahí llega, ¿verdad? Se me olvidó alguien, ¿no? Ajá. Y bueno, una serie de talleres y actividades que buscan también abrir la mirada sobre la maternidad.
También vamos a tener El derecho a la ternura de Roberto Cardona, que habla sobre la visión de los hijos e hijas acerca de la maternidad, ¿verdad? Y las fracturas familiares. Por ahí va. Na- Natalia, yo tenía una pregunta con respecto a esta frase contundente que nos regalaste hace unos minutos sobre tu caso, que decías que tus hijos nunca fueron un obstáculo en tu proceso artístico. Por todos estos 25 años de carrera, ¿cómo ha sido para vos conversar con otras artistas contemporáneas o otras artistas visuales? ¿Cómo lo han vivido tus colegas? ¿Y cómo se ha contrapuesto tu visión eh, con las de las demás? Y sobre todo el hecho de cómo hiciste o cómo haces, bueno, tus hijos ya están grandes, pero cómo hiciste en determinados momentos estos malabares para acompañar procesos de escuela, de cumpleaños, salidas, más la expo, más la obra. Contanos, me interesa conocer un poco más esa parte de Natalia que no conozco. Contame. Aquel morbo, aquel morbo. Acuérdate que yo también soy periodista. Sí. Bueno, mis hijos crecieron conmigo, básicamente. Yo los tuve relativamente pequeña. A mis 21 años ya había parido a Maya. En México, estábamos simplemente sobreviviendo, no teníamos mucho dinero. Entonces, desde ahí creo que también el acompañamiento del papá de ellos fue importante, ¿verdad? El comprender que nuestras dinámicas eran exigentes en ese sentido, porque a nivel económico tampoco es que se nos devolviera tanto. Pero sí, las actividades artísticas son súper exigentes, demandan mucha energía, mucho estrés, mucha situación emocional. Ahora, yo no tenía conciencia de mi amor por la maternidad hasta hace poco, hasta hace relativamente poco, cuando comencé un proceso de búsqueda espiritual que sí tenía mucho que ver con mi linaje, con las cosas que yo he heredado de mi mamá, de mi abuela, de mi papá. Entonces, creo que inconscientemente quise regalarles a mis hijos esa condición no sé, de acompañamiento que yo siento que no tuve, ¿verdad? O sea, mis papás hicieron lo que pudieron en momentos súper difíciles del conflicto armado. Entonces, creo que eso como estaba sembrado en mi inconsciente, que yo quería ser familia cuando yo no me sentía dentro de una familia, ¿verdad? De mis papás. Y, y pues creo que también mis hijos han recibido eso de mí. No sé cómo describirlo porque es como, actualmente es más que una relación de mamá e hijo, es como una especie de eso de acompañamiento. Me siento súper honrada, la verdad. Eh, y pues ahí sí que creo que yo también tuve el interés que ellos, tanto ellos como mi mamá, mis hermanos, en lo que se podía, estuvieran acompañándome en mis actividades artísticas. Ajá. Yo traté siempre de hacer cosas que no sesgaran o que no separaran, sino de involucrar. Ajá. Porque, Esto o sea, de involucrar es bien importante porque, por ejemplo, algunos espacios de arte ujú, eh, son infantofóbicos, ¿verdad? Y ajá, la sociedad está en ciertos países, ya hay lugares donde están prohibidos los niños. Yo pregunté, vi un anuncio bien bonito de un lugar de playa
y me preguntaron, ¿y cuántos son? Ah, 2 adultos y 2 niños. No, no se aceptan niños. Y también estuve en un espacio en México donde eran puras sillas altas y habían como, sin ofender a las otras especies, habían platitos para perros, pero no había sillas para bebés. Entonces, ¿cómo, digamos, no sé, cómo hacían vos cuando andabas con tus chiquillos ahí en la instalación, en el museo, en los viajes? O sea, si sentías como esa cuestión social de que a veces los niños molestan y hay que sacarlos, llevárselos y muchas veces, bueno, esto son opiniones de otras artistas, pues las mamás se van con ellos y pues Ujú. la mujer queda encerrada en la casa porque pues hay espacios que no son aptos para las infancias. ¿Cómo viviste esa parte de tu crianza? Bueno, varias cosas. Yo siento que mi búsqueda y mi interés, tanto a nivel curatorial, pedagógico como artista, siempre es crear propuestas que sean sensorialmente eh, más incluyentes con las diferentes capacidades, con los diferentes cuerpos. Porque no estamos hablando que nuestro sistema artístico solo excluye a los niños, excluye cuerpos diferentes en general, sensibilidades diferentes. Entonces, para mí, cuando una obra que yo hago, que alguien más hace, logra ser, logra involucrarte de maneras multisensoriales, es un éxito. Entonces, bueno, el año pasado yo tuve un trampolín en el Museo Marte y no se pudo utilizar. ¿Me entendés por qué? Porque es peligroso, porque la mediación, ¿sabes? Entonces, yo sí soy de la idea de ir luchando cada vez más para crear piezas que puedan involucrar al público de una manera que no sea tan pasiva y observativa. Tanto el público educado como el público no educado para el arte y para estas instituciones blancas de poder, ¿verdad? Por eso no creo que necesariamente cuando estemos hablando de inclusión solamente estemos hablando de personas con capacidades especiales o niños o animales, sino estamos hablando de qué tanto estamos haciendo arte para que se lea o qué tanto estamos haciendo arte para que solo lo lean los mismos artistas o los coleccionistas. Ahí hay una cosa. Luego, pues yo cuando parí a Maya era la vieja de mi generación en la universidad. O sea, yo tenía 21 años, mis compañeros tenían 18. Entonces yo, la mamá, la ridícula, la que da de mamar, la que no se puede quedar a beber. Entonces, sin embargo, creo que como las actividades artísticas siempre están muy vinculadas con la fiesta, con el desmadre, con la celebración, con la bebida. Y pues no me puedo quejar si he fiestado en medio de mis hijos, he fiestado. Y las veces que me tocó viajar, algunas pude llevarlos, otras sí, el papá se hizo cargo. Tuve esa fortuna que sé que algunas mujeres no pueden. Yo tuve ese privilegio, por eso digo que mi visión de la maternidad también tiene que ver con aceptar que he sido una persona privilegiada en múltiples aspectos, ¿verdad? No estoy hablando para nada de lo económico, sino que pude encontrar esas soluciones para poder ser mamá, disfrutar de mi maternidad hasta donde se puede, vea, porque tampoco estoy diciendo que no hay momentos difíciles y que a veces uno no quisiera andar haciendo otras cosas, pero a mí, como te digo, la maternidad no me ha sido ese peso, más que un obstáculo, no me ha sido ese peso o ese arrepentimiento, no cabe en mi cabeza, no cabe. Creo que de mi mamá lo escuché varias veces. Me dijo, yo hubiera tenido 6 maridos en vez de 6 hijos. Y yo, gracias, gracias por tu sinceridad. ¿Ves? O sea, a mí no me pesa. Ajá.
no Y sé. también es bien interesante a nivel del linaje por este camino eh, que nos contás. El hecho que vos decidiste como una mujer autónoma y artista disfrutar de tu maternidad y darles acompañamiento a tus hijos cuando vos no te sentiste tan acompañada o elegiste ejercer una maternidad deseada cuando sentiste que la generación anterior no era tan deseada. Creo que eso también es importante subrayarlo porque si bien hay unas condiciones sociohistóricas, estructurales, económicas que nos rodean, la el pujo, la pugna por estos espacios también, y es algo que decimos en mamíferas, es por maternidades libres y deseadas, ¿verdad? Sí, Porque no se nos, hablando de este activismo, que no se nos extraiga el deseo, que no se nos extraiga el placer, que no se nos extraiga todas esas cosas hermosísimas que tiene el cuidado, que ujú, no solo es que los momentos en que quisieras hacer otra cosa, como bien dijiste, sino que también son, por ejemplo, ver caerse un diente. Para mí eso ha sido bien chivo, o ver nacer el lenguaje, o, o que a mi hijo le vaya bien en matemáticas, no sé, me siento yo, o sea, bien feliz. O sea, hay sí, pequeñas cosas, o que le guste el sándwich, va. A veces no le gusta y que le guste me da alegría. Entonces, son pequeñas, grandes celebraciones, ¿verdad? Que las personas que elegimos cuidar, pues también tenemos derecho a esa celebración. A brincar en el trampolín, tenemos derecho. sí, Adelante, Natalia. totalmente. Fíjate que traigo a colación algunas como pensamientos relacionados de Enrique Dussel, que está la voluntad de vivir, ¿verdad? O sea, esto, o sea, como que ya sabemos que el mundo es miserable, ya sabemos que el mundo es una mierda. ¿Qué hacemos? O nos seguimos quejando o celebramos. Entonces yo también, si se te puede permitir querer y amar la vida, pues hacelo, pues. O sea, yo no puedo, no te puedo decir que cuando yo digo que he sido una persona privilegiada, no quiero decir que haya tenido abundante dinero. O sea, al contrario, hubo momentos donde la precariedad era tan tremenda en México que comíamos cáscara de papa, ¿me entendés? Frita, vea. Y como yo me amamantaba, entonces no había ese problema de qué va a comer la niña. Entonces, pero digo yo que el privilegio también estuvo en entender que esa lucha no tiene por qué ser dolorosa o sufrida. ¿Cómo querés vivir esa lucha si tenés esa posibilidad? Hay gente que no tiene la posibilidad de escoger cómo quiere ser su lucha. Y por eso digo que es un privilegio, porque yo sí pude escoger que esta lucha fuera desde el amor, pues. No vaya a orar Natalia, pero voy a llorar yo. No, pero me van a poner una corona de curso y me van a sacar a patadas No, aquí es un espacio seguro, no sacamos a las personas. por ser cursi. No, 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 no. Estás Ajá, aquí en el lugar más propenso y suavecito para decir lo que ajá, querrás. Me gusta tu propuesta, Natalia, y me echa bálsamo ahí en unas heridas que no hereditas. se ven, pero que están ahí, me echas. Es una papachada. Sí, Bueno, mira, aparte adelante. también, cosa importante sobre la maternidad, que me parece que es una oportunidad de limpiar el linaje también. Eso no lo había dicho, pero es parte de mi proceso y es parte del proceso de muchas personas ahorita. Nos estamos haciendo cargo de eso, de reestructurar nuestros linajes, porque no venimos en general de linajes bien violentos, pues, que no es culpa de nuestros papás, vea, también es culpa del contexto. Y pienso eso, pues, que también la misma sociedad
capitalista neoliberal va impulsándote a esto, a la individualidad, al egocentrismo y estas situaciones, estas colectividades de cuidado este, están en pugna con esa individualidad. Ujú. Y todo apunta. Yo todo apunto. Es que decís frases bien hermosas, entonces van a quedar grabadas para siempre.